Hermanos, en el nombre del Señor entonces continuamos en esta noche con el estudio de este catecismo de Heidelberg, ¿verdad? Y hemos ya examinado las preguntas 1 y 2. Las preguntas 1 y 2. Vale la pena, hermanos, quizás continuar reflexionando en esta idea de la necesidad de las confesiones, de los credos, de los catecismos. A propósito, la palabra catecismo viene de la palabra griega katekeo, ¿ok? La palabra katekeo es una palabra que se repite al menos 6 veces, creo, en el Nuevo Testamento. Usualmente la palabra catequeo está detrás de la palabra en español que conocemos como instrucción. Usted tiene en el Nuevo Testamento la palabra enseñanza, enseñar, y tiene la palabra instrucción o instruir. La palabra en el griego para enseñanza, enseñar es didaskeo, didáscalos, el maestro, didají, la enseñanza, ¿ok? Y la palabra para instrucción es catequeo o catequesis. Y tiene que ver con instrucción. Aunque hay una, ¿verdad? Una similitud. En otras palabras, cuando instruimos, enseñamos. La instrucción en la fe involucra la enseñanza. Me parece a mí, lo que puedo distinguir, discernir y escuchar a otros también que han hablado del tema, es que la instrucción es un poco más abarcativa, porque es la intersección de doctrina y práctica. Es la relación, ¿verdad?, entre lo que creemos y lo que vivimos. Somos instruidos y la instrucción requiere que aprendamos ciertas doctrinas. Que aprendamos ciertas doctrinas. Por ejemplo, cuando hablamos de, por ejemplo, teología sistemática, hablamos de la doctrina del pecado, la doctrina del hombre, la doctrina de Dios, la doctrina de la salvación. Pero cuando hablamos de una instrucción, por ejemplo, un catecismo, como en este caso en particular, podemos ver no solamente la doctrina del pecado, sino conocer nuestra miseria. ¿Se fijan? No solamente entender, ¿verdad?, lo que significa que el hombre es pecador y conocer la ley de Dios, etcétera, sino experimentar y vivir la convicción del pecado. ¿Se fijan? Interesantemente, este catecismo es muy pastoral y práctico. No es un libro de teología sistemática, no es ni siquiera una confesión como tenemos la confesión bautista o la confesión de Westminster o la confesión belga, que sería la que va con el catecismo de Heidelberg. En otras palabras, los reformados del continente, Europa, the Dutch, los alemanes, ¿verdad?, the Netherlands, vinieron a afirmar en finales del siglo XVI, a principios del siglo XVII, los 3 estandartes de unidad. Ellos eran el Catecismo de Heidelberg, la Confesión belga y los artículos del Sínodo de Dort. Y eso es lo que caracteriza a las iglesias reformadas del continente. En el caso de Inglaterra, ellos desarrollaron otro tipo de confesión y catecismo basado en la confesión de Westminster, un poquitico más tarde que este catecismo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era la idea? La idea es que tenemos que confesar la fe, interpretar la Escritura. La tarea interpretativa es una tarea que todos tenemos que hacer. En otras palabras, la forma en que muchos cristianos han evitado esto, o han sido ignorantes, o han descuidado esta enseñanza, es al decir lo siguiente: nosotros creemos la Biblia,
Es que ustedes creen. Nosotros creemos la Biblia. Ah, ok, sí, también los testigos de Jehová creen la Biblia, los mormones creen la Biblia, ¿verdad? Los católicos romanos creen la Biblia. La pregunta no es si tú crees la Biblia. La pregunta es, ¿qué enseña la Biblia? Amén. Y para decir qué enseña la Biblia tenemos que confesar, tenemos que interpretar, tenemos que explicar. ¿Se fijan? Esa es la tarea que la iglesia ha tenido que hacer, recibiendo las Escrituras, basada en las Escrituras. Y la ha tenido que hacer no solamente para instruir, entrenar y enseñar a sus miembros, sino también para protegerlos, para defenderlos. ¿De qué? De errores, de herejías, de falsas enseñanzas. Si no, ¿cómo nos defendemos? Alguien entra y dice, yo quiero ser miembro en esta iglesia. Ok, bienvenido, a ver, pero ok. ¿Y cómo te hacemos miembro? ¿Ustedes creen la Biblia? Sí. Nosotros también. Ok, perfecto, bienvenido. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿No? Oye, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo quiero ser miembro de la iglesia. Nosotros también creemos en Dios. Sí, ven a la iglesia, creemos en Dios, nos unimos. Porque la pregunta entonces, ¿tú crees la Biblia? ¿Y qué tú crees que la Biblia enseña? ¿Tú crees en Dios? ¿Y qué tú crees acerca de Dios? ¿Se fijan? No, yo creo en Cristo igual que ustedes. Ok, ¿tú crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. ¿Y qué tú crees acerca de Cristo? Yo creo en la gracia, yo creo en la gracia. ¿Y qué tú crees acerca de la gracia? ¿Se fijan, hermano? Eso nos lleva a la tarea interpretativa. Nos lleva a la tarea confesional. Nos lleva a los credos. El error de la iglesia contemporánea es que abandonó esta tarea que fue un legado de los que nos precedieron. Tenemos riquezas confesionales, pero lo ignoramos. Por la falsa idea o la falsa humildad de que yo soy de la Biblia. Solamente. ¿Y para qué vamos a estar en las distinciones, en las explicaciones? Lo que tenemos es que unirnos. Bueno, unirnos sobre qué base. Hermanos, hay un error que hemos admitido. Tenemos que estar unidos. Hermanos, eso es un error. Lo correcto es, hay que unir lo que puede ser unido. Y hay que separar lo que tiene que estar separado. Si no solamente somos llamados a unidad, somos llamados también a la separación. ¿Qué comunión tiene Belial con Cristo? ¿Qué comunión tiene la mesa del Señor con la mesa de los demonios? ¿Se fijan? Esa es la idea. ¿Y cómo vamos a unirnos? ¿Sobre qué base? ¿Y sobre qué base vamos a separarnos? Si no confesamos, si no emitimos credos, si no explicamos, enseñamos e instruimos, ¿cómo vamos a defendernos de los errores? ¿Cómo vamos a hacer la distinción? Pablo decía, ciertamente llamaba a los cristianos sobre la base del evangelio y la doctrina a ser unidos, pero también dijo a los corintios, sin embargo, es necesario que haya divisiones entre ustedes. ¿Para qué? Para que se muestre los que están aprobados. Qué interesante. Interesante. Esta tarea interpretativa es necesaria, es importante. Las confesiones y los credos han venido de generaciones que nos precedieron, que entendieron esto. Pero una vez que se diluyó las cosas, no hace falta la doctrina, esto es un asunto que nos separa, no credo sino Cristo. Eso fue un dicho, no creed but Christ, de la iglesia en el siglo pasado. No creed but Christ. Suena bonito, ¿verdad? Por what Christ, ¿qué Cristo es el que tú enseñas? Porque si no hay credo, no hay Cristo. El que no trae mi doctrina, no lo recibáis. La doctrina, el que no la trae. Yo traigo a Cristo. Háblame de qué Cristo tú traes.
¿Qué Cristo tú crees? ¿Qué Cristo es el que tú enseñas? ¿De qué Cristo es el que tú me hablas? Del Cristo enviado por el Padre. Del Cristo que es consustancial y divino, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Del Cristo que es la segunda persona de la Trinidad que se humanó. Del Cristo que habiéndose humanado como la segunda persona de la Trinidad bajo la ley de Dios, conforme a las Escrituras y descendiente de la tribu de Judá, murió, fue sepultado al tercer día, resucitó en cuerpo, vino, murió, resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios. Ese es el Cristo que tú confiesas. Confiesas al Dios Trino. ¿Se fijan, hermanos? Si no, ¿qué estamos haciendo ahí? Un catecismo, una confesión, un credo. Entonces nos beneficiamos de aquellos que lo hicieron en un momento determinado, con gran acertación, con gran sabiduría. ¿Estamos diciendo que es infalible? No, eso lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Pero es la voz fiel a la cual le prestamos atención. Y la otra pieza que hemos dicho aquí es la siguiente. Debemos tener un grado, un sentido de ecumenismo bajo la sombrilla reformada. No estamos hablando del ecumenismo de que todas las cosas van y todas las religiones, no. Lo que estamos hablando es, y por esto nos critican también, bueno, ¿ustedes qué son? Pero tú no eres bautista. ¿Pero qué tú eres? Pero de pronto me parece, y a veces las personas piensan que es como un camaleón, como una falta de honestidad, sin entender que lo que estamos haciendo es mirando bajo la sombrilla reformada protestante y entendiendo que hay riqueza en lo que Lutero enseñó, que hay riqueza en lo que Calvino enseñó, que hay riqueza en el catecismo de Lutero y en la confesión de Augsburg, que es la confesión luterana, que hay riqueza en la confesión belga, que hay riqueza en el catecismo de Heidelberg, que hay riqueza en la confesión de Westminster, que en todas ellas hay verdad y en todas ellas hay cosas mejores que otras. Y en algunas puede que haya algún error. Podemos decir, ¿ok? O una forma mejor de ver las cosas, comparándolas como otro lo ha interpretado, porque es la voz fiel confesante de la iglesia durante los tiempos. Esa es la posición de nuestra iglesia con respecto a las confesiones, a los credos y a los catecismos. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ok, sobre esa base entonces, hermanos. Sí, adelante. ¿Por qué ahora, por ejemplo, esto está muerto o no se hace nuevo? Porque el problema es que nos separamos de confesar la fe cuando se separó la iglesia de una visión centrada en las doctrinas de la palabra de Dios y del Evangelio. La iglesia empezó a separarse de depender de la palabra y empezó a depender ¿de qué? De nuestras emociones, de lo que sentimos, de las necesidades del hombre, y empezamos a disminuir el aspecto doctrinal. Al disminuir el aspecto doctrinal, en otras palabras, se aguó la iglesia, la doctrina, y más entonces nos concentramos en el yo, en mi emoción, en mi experiencia, en el individuo. Y esto viene de diferentes ramas en la historia, como hemos mencionado en otros momentos. Es decir, salieron diferentes ramas ya desde la Reforma. Desde la Reforma ya salieron grupos que no eran saludables. Y estos grupos empezaron a hacer énfasis en que no hace falta la Escritura, el Espíritu nos va a guiar a la verdad. ¿Verdad? El emocionalismo, en aquel tiempo se llamaba, no sé si la frase en español se podrá, pero en inglés se dice the enthusiasts. Lutero le llamaba literalmente los entusiastas, porque ellos se basaban en su entusiasmo, en su emocionalismo.
Y sobre esa base creían que adoraban a Dios y que está con nosotros hoy. Pero fíjate, va hasta ese tiempo. Mientras que ellos decían, no, la palabra de Dios, la doctrina, la enseñanza, tiene que todo ser formado, regulado por ahí. Ahí todo eso empezó a abrirse a medida que la iglesia avanzó. La cultura también, vino the Enlightenment, el alumbramiento, creo que se le dice en español, donde ahora el hombre hizo más énfasis en el individuo, en la libertad. Hay cosas buenas que salieron de ahí, pero a la misma vez cosas muy malas. Somos recibidores de esta cultura de individualismo, de que yo cuestiono todo, y debemos cuestionar. Hay un grado de salud en esto, pero a través de la Escritura, donde yo ahora soy mi propia autoridad, donde ahora nos reunimos en un estudio bíblico, un grupo, a ver lo que este pasaje significa para mí, para ti qué, y para ti qué, y para ti. Y hay una serie de qué significa para ti. ¿Te fijan? Estos son un producto cultural, filosófico, de diferentes movimientos a lo largo de la historia. Eso sería lo que se conoce como el Renacimiento. El Renacimiento un poquito más atrás, del siglo XIV, pero ciertamente ya las bases por ahí se fueron sentando para el humanismo, que ciertamente tuvo es decir, todas estas cosas, podemos decir, tienen un aspecto progresivo bueno, ¿verdad que sí? Porque volvimos a las fuentes, se rescataron a las fuentes en el sentido de que se rescataron documentos históricos, literarios, donde había muchas cosas importantes para el hombre, para descubrir, para investigar. Un hombre oscurantista por completo, una mente que no puede estar conectada con la historia, aprender de ella, poder razonar, que tenga la libertad para hacerlo, que no sea dominado y tiranizado por las autoridades de la iglesia y del gobierno, como lo fue el hombre a lo largo de la historia. Hay cosas buenas del progreso social en términos de el renacimiento, el humanismo y el alumbramiento. Hay cosas buenas. Los derechos individuales, cosas que afirmamos. Los derechos de la persona, es decir, hemos venido a ver avances como la mujer era tratada, como la esclavitud, las clases pobres completamente bajo el yugo de nobleza, nobles, etcétera. Hemos visto cosas, ¿verdad? La ciencia, ciertamente, la capacidad de investigación, de discernir el universo, de ver, todo eso estaba, ¿verdad? Esta historia que ha avanzado nos ha dado cosas buenas, pero también, separado de Dios, ¿verdad? Degenera entonces en un proceso meramente humanista, donde más y más nos separamos de Dios, confiamos en el hombre, en la razón, en nuestra ciencia, en nuestra propia interpretación y en nuestra propia autoridad. Y esos serían los derivativos negativos. Un verso que también que Pablo le decía a Timoteo, ocúpate de la doctrina, porque haciendo esto te vas a salvar tú y a los que te oyeren. Y a los que te oyeren, ¿se fijan? Se fijan. Nosotros tenemos el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra define, crea y forma todo lo demás. El ministerio de la palabra de Cristo crea los ministros, crea la iglesia, ¿verdad? Crea nuestro servicio, crea nuestra adoración, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos como nuestra base. En aquellos años que Sí. yo di mi primera comunión, Ajá. que tenía 9 años, me acuerdo que era en latín quien no sabía. Mira, eso es una buena cosa del humanismo, que empezaron a traducir al lenguaje vernacular los clásicos, y entre los clásicos también la Biblia. También la Biblia. Se empezó a criticar la autoridad. Erasmo empezó a criticar a los curas, a los prelados, a la curia, al papa. Él lo hizo de una manera social y estructural,
Lutero lo hizo doctrinal. Y ahí fue donde se metió en problemas, porque ahí le asestó el golpe certero al problema. Mientras Erasmo estaba diciendo, los curas están corruptos, los curas no entienden lo que están diciendo, oye, hay que arreglar estos abusos, etc. Pero no, el evangelio estaba fallido, estaba ausente. Y ese era el problema principal. Hermano, hemos visto entonces en estas primeras dos preguntas del catecismo, que los autores introducen creando ya una estructura que va a ser desarrollada a lo largo del catecismo. La pregunta 1 y 2 es la introducción al catecismo en términos de cómo el catecismo no solo va a estar estructurado, sino cuál va a ser su contenido y cuál va a ser también su tónica o su tono. Si ustedes se fijan, las primeras dos preguntas están dirigidas a buscar ¿qué palabra? El consuelo. El consuelo. Una cosa es la doctrina del evangelio y otra cosa es el consuelo del evangelio. Por eso es que creemos, y por eso no dudo, veo por qué este catecismo se convirtió en un catecismo tan universal. No solamente lo utilizaron en el continente, lo utilizaron en Inglaterra también, porque es uno de los catecismos más usados y aceptados en el mundo reformado, porque es muy pastoral, es muy práctico y sencillo en la manera que lo hace. En esto del consuelo, vamos a buscar veamos aquí un pasaje. Vayamos a 2 de Corintios. En 2 de Corintios, en 2 de Corintios, versículo 3, 4 y 5. 2 Corintios capítulo 1. Miren qué lindo esto, hermanos. Ajá. Comenzando en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Qué lindo. De todo consuelo. ¿Se fijan en este aspecto pastoral, ministerial? Dios es el Dios de consuelo. Mira lo que sigue diciendo en el 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Fíjense, no es el Dios que quita las tribulaciones. El estar en este mundo es atravesar un valle de tribulación en diferentes grados y medidas. Mira ahora Jonathan, la tribulación en que se encuentra, ¿verdad? Hemos pasado por diferentes tribulaciones y pruebas. Y estamos rodeados de tribulaciones y pruebas. Alguien decía, hay, no sé, creo que eran 2 o 3 tipos de personas. Uno, el que ya ha pasado una tribulación. Otro, el que la está pasando. Y otro, el que le espera una. ¿Se fijan? Es decir, si tú no estás ahora en algún tipo de tribulación, estoy seguro que has pasado alguna. O que te espera una adelante. ¿Se fijan? Eso es lo que quiere decir Jesús cuando dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, porque Dios es el Dios de toda consolación. Sigue diciendo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora alguien viene y dice, yo creo en la consolación de Dios. Ok, ¿y qué quiere decir la consolación de Dios? ¿Se fijan? La consolación de Dios es que Dios te va a quitar la prueba y te va a dar dinero y te va a hacer sano y te va a hacer próspero. No, esa no es la consolación que nosotros creemos.
¿Se fijan por qué tenemos que confesar con el catecismo? ¿Cuál es la consolación? ¿Qué debes creer para vivir y morir en el consuelo de Dios? Y leímos ya con la respuesta de la pregunta 1, ¿verdad? Nuestra unión con Cristo, que le pertenecemos, que nuestros pecados han sido perdonados, el cuidado soberano y el dominio absoluto de Dios sobre todas las circunstancias, y que de esta manera Él gobierna nuestras vidas, nos asegura la salvación y nos está santificando y conformando a la imagen de Cristo. Ese es nuestro consuelo. Esa es la sustancia y la base de nuestro consuelo en medio de las tribulaciones. ¿Se fijan? Y así vamos a consolar a otros de la misma manera. Dice versículo 6 entonces. No, 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Que las aflicciones de Cristo quiere decir las aflicciones que en Cristo vivimos. Adelante, adelante. ¿Por qué no termina de leer el 4? ¿No lo terminé? Es riquísimo. Oh, ya, ok. Lo que viene después es riquísimo. Sí, por medio, no creo que dije, no, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Recibimos el consuelo de Dios y ese consuelo se traduce en consuelo para otros. Y nos convierte en consolador. Claro, gracias Jorge, gracias. Predica Jorge, predica, wow. Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo, porque si estamos llenos del Espíritu de Dios, el Espíritu que nos consuela es el Espíritu que abunda en nosotros y a través de nosotros para consolación de otros. Amén. Amén. Y entonces sigue diciendo, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Ustedes se fijan también que aquí hay un aspecto corporativo. Somos nosotros a ustedes, ustedes a nosotros, nuestras tribulaciones, nuestros padecimientos. Hermanos, esto es una doctrina aquí de la iglesia también. Una de las cosas que nos ha pasado es que hemos perdido la importancia del cuerpo. Soy yo, mi cristianismo, mi fe, mis necesidades, lo que Dios hace en mi vida y ya. Pero la idea de que nosotros somos partes del cuerpo, que vivimos, ciertamente hay un aspecto personal de nuestra fe, pero nunca es una fe individual, sino una fe que somos llamados a vivir juntos en el cuerpo. Esto no quiere decir, hermanos, que estamos, es decir, porque a veces confundimos esta idea de nuestra fe como un aspecto corporativo. Esto no quiere decir que no vivamos prestando la atención a nuestra familia, a nuestros problemas, a nuestros asuntos, cada uno prestando la atención a sus cosas, etc. Lo que quiere decir es que nuestra fe se nutre, se alimenta, crece, unidos como el cuerpo de Cristo. Recibimos la palabra, somos nutridos en la palabra, en los sacramentos, confesamos la misma fe. Y como resultado de esa comunidad o nueva creación que somos en Cristo, entonces el Señor hace la obra, ¿verdad? De consolarnos, de alentarnos a la común fe, perseverancia, comunión en Cristo Jesús. ¿Entendemos eso? No confundamos eso con una simplemente actividad colectiva. No confundamos eso con que simplemente tenemos que vivir en comunidad, en colectividad. No confundamos eso simplemente con grupísimo, No, eso no es lo que quiere decir. El aspecto corporativo, ¿verdad? Del cuerpo. Quiere decir que esa es nuestra identidad y esa es la forma en que confesamos y vivimos nuestra fe. Y entonces ahí el Señor está obrando a través de los medios de gracia al cuerpo. ¿Ok? Eso simplemente para ver este aspecto de consuelo, ¿verdad? Que tenemos en el cuerpo.
a través de la administración de la palabra, de los medios de gracia, etc. Y esto entonces dijimos que se convierte en es la estructura, es el contenido y es los temas que van a ser tratados a través del catecismo. ¿Alguna pregunta al respecto de esto, hermanos? Venimos entonces, si no hay pregunta, a la pregunta del catecismo número 3. ¿Cómo conoces tu miseria? ¿Se fijan? No vamos simplemente a ver una articulación de la doctrina del pecado, sino cómo conoces tu miseria, ¿verdad? Cómo es que nos apropiamos de esta verdad, que es las tres cosas que dijo la pregunta número 2. La pregunta número 2 dijo: ¿cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? 1, la primera, ¿cuán grandes son mis pecados y miserias? La segunda, ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? Y la tercera, la gratitud que debo a Dios por su redención. Y dijimos que aquí tenemos la ley y el evangelio. ¿Recuerdan la semana pasada? ¿Cómo conocemos? Vamos a ver nuestros pecados y miserias a través de la ley. Pero hay un movimiento aquí del Espíritu que nos lleva ¿a qué? A confesar, a convicción, a contrición, y que nos mueve a Cristo. A Cristo, nuestra justicia, nuestro perdón, nuestra liberación. Y que así, asegurados y perdonados en Cristo, nos mueva nuestra vida de gratitud, agradecimiento, donde volvemos a ver la ley. Porque la ley describe la vida de gratitud, de obediencia de un cristiano en agradecimiento. ¿Recuerdan esos tres movimientos? Y recuerdan que dijimos algo muy importante, que esta pieza intermedia es la que le falta, es una joya que la iglesia contemporánea de alguna manera ha perdido, y es la joya que Satanás quiere empañar. ¿Se fijan en el movimiento? Mi miseria y mi pecado. Movimiento a Cristo, mi liberación, y de ahí a los frutos y a la obediencia. Decíamos la semana pasada que ha pasado, hermanos, que simplemente hemos definido, articulado, confesado. Siempre hay una confesión. La pregunta es si está correcta, desviada, ¿verdad? O cómo es que está. Que hemos visto, ¿ok? ¿Qué dice la ley? ¿Ok? ¿Qué dice la ley? Dice, no robarás. Y entonces hemos dicho, bueno, la vida cristiana entonces se trata, cuando veo el mandamiento, dejar de robar. Ok, eso es lo que hay que hacer. Veo mi pecado, dejar de hacerlo. Ok, ¿de qué se trata la predicación y la enseñanza entonces? Mira lo que dice la ley y entonces corrige, deja de hacer, enmienda tu vida. ¿Se fijan? ¿Qué pieza falta ahí? Cristo. Cristo. Vayamos un momentico ahora vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Este movimiento que vemos aquí, estas tres piezas, hermanos, que el catecismo está poniendo delante de nuestros ojos, es un resumen de la vida cristiana. Es un resumen, Primera de Juan capítulo 1, es un resumen del movimiento, del mover, de la acción del Espíritu en nuestras vidas. ¿Ok? En Primera de Juan capítulo 1 escuchamos lo siguiente, comenzando en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan comienza diciendo el andar en la luz y la comunión que tenemos en conjunto proviene de una confesión. Y la primera confesión es que somos pecadores. Que vemos nuestra miseria. Que vemos nuestra maldad. ¿Se fijan, hermanos? Hay cristianos hoy que no quieren decir eso. ¿Cómo es, verdad? Que en la clase decía la señora, yo soy una hija del rey, yo soy. Porque cuando oyen, ¿verdad? Cualquier enseñanza, cualquier confesión que los lleva a este movimiento, que los señala como pecadores, se intranquilizan, pierden los estribos, es un freneo, se vuelven frenéticos, hermanos. Hermanos, eso es un problema. Hay algo ahí que no está bien.
Porque el cristiano que camina en la luz constantemente, a medida que la luz avanza y nos ilumina más, estamos confesando nuestra maldad, nuestra miseria, nuestro pecado, nuestra corrupción. ¿Cómo conocemos? Nos mantenemos en 1 Juan porque vamos a volver para ver el patrón. Se lo señalamos la semana pasada. Si usted no estuvo la semana pasada, escúchelo con detenimiento. Utilizamos 2 pasajes donde vimos este patrón y se repite siempre el patrón. Estas 3 piezas están siempre en la palabra de Dios y el Espíritu Santo las usa para mover al cristiano en una vida de ¿qué? De arrepentimiento y fe. Es también otra manera en que se ha dicho es en muerte y resurrección. Otra manera en que lo decimos es mortificación y vivificación. ¿Se fijan? Este es el movimiento. Y el movimiento es mi miseria a Cristo, mi seguridad, a la gratitud y la obediencia. Y inmediatamente de ahí vuelve el ciclo, porque como mi gratitud y obediencia nunca es perfecta, vuelvo a mirar la ley, a meditar en ella, a ver los mandamientos, y vuelvo a ¿qué? A ver mi miseria y mi pecado. Y vuelvo entonces ¿a quién? A Cristo, mi seguridad y mi justicia. Y vuelvo entonces por la misericordia y la gracia de Dios, ¿a dónde? A la gratitud y a la obediencia al servicio. Y vuelvo otra vez en ese ciclo, en ese círculo, apegado a Cristo es el centro, el eje. El movimiento entonces del cristiano es, vemos nuestra miseria, vemos nuestro pecado. ¿Y qué pasa cuando lo vemos como vimos la semana pasada? Hicimos el ejercicio de una serie de pasajes que muestran nuestra miseria, nuestra maldad. Nos sentimos como mal, nos sentimos culpables, nos sentimos avergonzados, nos sentimos cortados, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Una respuesta viene y es: obra para que puedas encontrar paz. Corrige, enmienda tu camino para que seas librado de la condenación y de las consecuencias. ¿Sabes? Esa respuesta es natural. Es natural. Y vamos a afirmarla en un plano, como vamos a ver después con la conclusión. Le quiero dar 7 razones de por qué afirmar la ley de Dios. Y una es esta respuesta natural de que, oye, no te portes mal en el trabajo porque te botan. Oye, no adulteres porque pierdes tu matrimonio. Oye, no robes porque vas preso. Oye, no mates porque vas con cadena perpetua. Oye, anda claro en tus asuntos y estudia porque no pasas la prueba y no estudias y no corres carrera. Sí, es verdad. Pero pregunta, ¿ese es el cristianismo? Yo no sé quién es el que hizo esta, vamos a decir, como una parábola, donde dice lo que la ciudad o la comunidad que Satanás crearía. Y es una comunidad, creo que es Harvey o algo. Ok. Ajá. Ustedes lo pueden buscar después en YouTube. Es una comunidad muy ordenada, muy decente, muy moral, donde las personas van a la escuela, cumplen sus oficios, realizan sus trabajos, ¿verdad? Las personas asisten a las iglesias religiosamente, ¿verdad? Cumplen sus deberes. Una sociedad moralísima. Lo único es que Cristo está ausente. Y ese es el principal que tiene que estar. Ausente. Es la manera del inconverso en su estado, vamos a decir, moral, en buena gente, la buena persona, ¿verdad? El religioso, que es muy difícil, es como una roca para penetrarlo. Una roca porque se cree bueno, justificado, asegurado. Es difícil, por eso es que en el tiempo de Cristo eran ¿quiénes? Los fariseos, representados. Por eso Cristo decía, los publicanos y las prostitutas entran primero al reino que ustedes. ¿Se fijan? Este es el movimiento, hermanos. ¿Y cómo entonces conocemos la miseria y el pecado? A través de la ley. ¿Verdad? Lo vimos allí vayamos una vez más a este recorrido que dimos en Romanos capítulo 3. Veamos varios pasajes rapidito para volver a 1 de Juan. En Romanos capítulo 3.
el versículo Romanos 3, versículo 20. Romanos 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Se fijan? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si vamos un poquitico más adelante en el capítulo 3, escuchamos allí en el versículo 4, la segunda parte ahí dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso viene de los salmos, ¿verdad? Viene de los salmos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿A qué tiene referencia esto, hermanos? Romanos 3, 4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Cuando fueres juzgado. ¿Quién es en otras palabras, cuál es el movimiento que hace Dios en nuestras vidas? A través de la ley nos acusa. Nos dice, tú eres un pecador. Y el hombre natural dice, no. Yo soy humano, yo soy imperfecto, yo tengo cosas buenas, sí, es verdad, pero, se justifica. Y Dios sigue diciendo, pero deja que mi palabra te acuse como tiene que hacerlo. En otras palabras, deja de mentir. Porque si tú dices que no eres pecador como yo lo digo, estás diciendo que yo soy mentiroso. Estás haciendo a Dios, a mí, mentiroso, que te juzgo en verdad y en sabiduría. ¿Se fijan? Hermano, una marca del creyente, si vamos a hablar. Hay personas que están obsesionados con las marcas del creyente. Y creo que la obsesión viene de aquí. El poder separar el trigo de la cizaña. ¿No se han fijado que en ciertos círculos hay una obsesión con separar el trigo de la cizaña? El verdadero convertido y el que no lo es, ¿verdad? Y esto y que no, y las conversiones falsas y las conversiones, ok. Las marcas del verdadero creyente, en discernir al verdadero creyente por las marcas, mirándonos a quién, a nosotros. Hay una cierta obsesión y un instinto, y todas estas cosas tienen una base bíblica, pero tiene el enfoque incorrecto. En otras palabras, el énfasis religioso de algunos o espirituales, examínate, mira tu vida, discierne si tú eres un creyente. ¿Basado en qué? Mirando a tus obras, mirando a tu obediencia. ¿Se fijan? Mirando a tus obras, mirando a tu obediencia. Sobre esa base determina, ¿verdad?, si eres un creyente. Pero no quiero perder aquí por donde voy. Sin embargo, hermanos, un creyente lo primero que viene a ver y a confesar es que su pecado. En otras palabras, el instinto del espíritu no es a validarme en mi obediencia. Porque lo que yo estoy viendo es mi falta de obediencia. En otras palabras, como el Espíritu me da convicción y me enseña mi miseria y mi pecado, porque quiere llevarme siempre ¿a dónde? A la cruz de Cristo. El movimiento no es de mi obediencia en validez, sino el movimiento es de mi diaria carestía. El movimiento no es de mi santidad, sino el movimiento es del hueco de mi santidad. De la falta de mi santidad, de la falta de mi obediencia. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Y de esta manera Dios es verdadero, porque me juzga con la ley. Y si Dios me juzga todos los días con su ley, ¿qué voy a tener que decir yo? Soy pecador. Primera de Juan, el que camina en la luz, ¿qué está diciendo? Soy pecador. Eso quiere decir que la luz ha llegado a su vida. Pero no, aquellos que no han entendido la gracia de Dios, o la gracia de Dios
hay que preguntarle, ¿y qué tú crees por la gracia de Dios? O la gracia de Dios es otra cosa. La gracia de Dios es que Dios me da un poder. La gracia de Dios es que Dios me infunde un poder para yo obrar y de esa manera validarme delante de Él. ¿Se fijan? El movimiento ahí es de dónde? De ley y de mi pecado. ¿A dónde? A mi obediencia. Y de esta manera puedo encontrar paz, validación, justificación. Pero en Cristo Jesús es de mi pecado, de mi falta, de mi carestía, de lo que yo no poseo en mí mismo. ¿A dónde? A Cristo, a su perfección, a su obediencia, a su santidad, a su justicia, a su redención. Y allí encuentro la paz, el consuelo de la gracia. No he hecho nada todavía. Lo que yo voy a hacer va a ser la consecuencia y el fruto de la paz del Evangelio. De la paz del Evangelio. ¿Se fijan? Ciertamente va a haber santidad, ciertamente va a haber justicia, ciertamente va a haber frutos, pero es consecuencia del entrenamiento de la gracia, de la misericordia de Dios, de que caminando en luz todos los días profundizamos en nuestra necesidad de muerte al viejo hombre y vida en el nuevo. O de mortificación, quiere decir de enterrar, de mortificar, de contar al viejo hombre que veo en mí como muerto, como crucificado, como que él y yo ya estamos separados, aunque este cuerpo de muerte que llevo lo arrastro en mis miembros. Sin embargo, he muerto a él, muero a él todos los días. Mortifico el pecado, la carne y sus obras, porque vivo en Cristo Jesús, unido a Él a través de la fe. Mortificación, vivificación, muerte y resurrección, o arrepentimiento y fe. Es esta práctica de nuestra fe, donde se une la doctrina con nuestra aprehensión, el recibir la vida de Dios a través de nuestra unión con Cristo Jesús. Lo vemos entonces en Romanos 3. Ajá. Si quiere lea Gálatas 2. Yo voy hacia allá. Dice, antes bien, Gálatas 3:4b, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, Romanos 3, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Nuestra injusticia resalta la justicia de Dios. Esto lo confiesa el cristiano. ¿Será injusto Dios que da castigo? Hermano, pregunta, ¿has venido al convencimiento de que Dios pudiera castigarte en cualquier momento y tú te lo mereces? ¿Por qué Dios me trata? Una marca de inmadurez espiritual. ¿Por qué Dios me trata así? Yo no me merezco esto. Te castigan porque todos merecen. Si no, te castigan. Todos nos lo merecemos. Todo. En otras palabras, fíjense qué interesante. Si recibimos algo bueno de Dios, es porque lo merecemos. Es por su misericordia, es un regalo. No lo merecemos. Y si recibimos algo malo, es porque no lo merecemos. No lo merecemos. Dios ama al que castiga. Ciertamente. Ahora no, pero fíjense lo que yo le estoy diciendo algo más que eso. Ok, escuchen hermanos. Ciertamente Dios está disciplinando al creyente, que es un asunto de toda la vida. A propósito, toda la vida Dios nos está disciplinando. La disciplina de Dios no es solamente en una caída, en un pecado extra, adicional o muy malo. Ciertamente ahí Dios nos está disciplinando también, y con mucho más énfasis y con mucha más intensidad, por supuesto, porque hemos perdido de vista su camino y su obra, etc. Pero todos los días Dios nos está ahora, en el diario vivir de nuestra vida,
si nos vienen calamidades, no debiéramos quejar. Esto es lo que Job no entendió. Porque Job era un hombre en su persona y en su carácter, era un hombre de fe, era un hombre, ¿verdad?, que amaba a Dios, un hombre que sobresalía en su generación, pero bajo el fuego de la prueba saltó un momento. Me están acusando ustedes de algo. Ciertamente, aquello no le venía por nada en particular que Job hubiera hecho malo. Y los tres amigos de alguna manera empezaron a ¿qué? Allí a darle. Cuidado, hermano, con nuestros consejos. Lo mejor que hicieron los amigos es llegar y no hablar por una semana. Dice que se sentaron y por una semana no abrieron la boca. Qué bueno es. Qué bueno es. Cuando empezamos a abrir la boca y a querer consolar, es que empezamos a ¿qué? A fallar. Porque al final del día se trata de ¿qué? De nuestra ansiedad ante el sufrimiento. Oye, fulanito está sufriendo. ¿Por qué? Oye, ¿por qué a David le estará pasando lo que le está pasando? Eso tiene que ser porque él ha hecho algo malo. Déjame ver si escarbo. Déjame ver si poquito a poco lo escarbo. Y lo llevo a ver si él por fin ve su pecado, se arrepiente y empieza a vivir una buena vida. Porque es mi ansiedad con que el sufrimiento no puede venir a mí porque soy un cristiano y estoy en victoria. Entonces, mi hermano sufriente reta mi entendimiento y me llena de ansiedad de que me pudiera pasar a mí lo mismo. Pero por supuesto, a mí no me va a pasar porque yo soy mejor. Pero yo lo vengo a ayudar, lo vengo a consolar, lo vengo a ministrar. En miseria somos, hermanos. En miseria somos. Cuando una de las cosas grandes a hacer en el sufrimiento es a callar. A callar. ¿Qué trabajo nos da callar? Ciertamente. Y en el silencio comunicar, estoy a tu lado. Esto es terrible lo que te está pasando. Qué dolor. Tu dolor lo puedo como palpar. Qué terrible. Qué terrible que a un cristiano en un accidente se le muera toda su familia. ¿Qué puedo? Si mañana nos toca enterrar a alguien así, ¿qué hacer? ¿Qué decir, hermano? Vamos a venir a este, ¿verdad? No, hermanos. Nuestra esperanza en Cristo, la realidad del sufrimiento humano y de un mundo caído y afectado por el pecado donde gemimos, pero tenemos una esperanza de resurrección en Cristo Jesús y estamos a tu lado en el mismo peregrinaje de la vida, como aquellos que también somos mordidos, pero siendo mordido todo en una forma en que yo no he sido mordido, soy consumido también en gran dolor, porque yo soy también un hijo de Adán. Con los que lloran. Es la única manera, hermanos. Si tenemos, por eso es que estos tres amigos tuvieron un instinto bueno al principio, pero a lo mejor estaban cavilando. ¿Cuándo es que puedo evangelizar a mi hermano? ¿Cuándo es que puedo arreglar a mi hermano? ¿Cuándo es que puedo venir a mi inventario espiritual con mi hermano? Get out of here, man. Get lost. Come on. You understand that? Yeah, it makes me angry. Me da enfado. ¿No te enfado a ti también? Sí, nos han tratado así, ciertamente. Lo hacen en su ignorancia, en su falta de discernimiento. Y a veces al que viene a alentarnos y a consolarnos así, tenemos que callar y tenemos que por amor, ¿verdad?, recibirlo. ¿Qué le pasó a Job? Mantén esa idea ahí. ¿Qué le pasó a Job? Que bajo esa espina empezó en ansiedad a decir, yo no soy culpable.
Yo no tengo algo en específico por lo cual Dios me esté calimbando. No, estás equivocado y no. Y Dios, mira, defiéndeme. Y Dios, defiéndeme. Y Dios, ¿quién me diera a alguien que jugara mi causa? ¿Quién me diera a alguien que me justificara y me liberara? Y finalmente lo presiona tanto que yo le dice, espérate, Job, un momentico, Job, cuidado. Cuidado porque Dios puede aún encontrar a sus santos ángeles defecto. Wow. Wow. Los santos ángeles se tapan los ojos, se cubren. Son criaturas puras. Y delante de la santidad esencial y perfecta del Dios que es santo como nadie es santo, ¿verdad? ¿Qué entonces debía hacer? Después Job se arrepiente. Ahí vemos lo que es el arrepentimiento. ¿Qué puede hacer Job ante tal acusación divina? Pregunta, ¿la merece Dios cuando Dios viene a acusarte? Sí. Todo ser humano que camina sobre la tierra es merecedor de la acusación divina. Todo ser humano. Pero Job finalmente crece en su arrepentimiento. ¿Cómo es que creció en su arrepentimiento? Tienes razón, Jehová. Yo soy pecador, vil, miserable. Eso es una marca del Espíritu. Una marca del Espíritu. El gran santo de la antigüedad, Job, muestra lo que es el arrepentimiento. Y allí está a merced de la misericordia divina. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer el hombre que es así juzgado? Nada. Recibir misericordia de parte de Dios. Que Dios nos toque los labios con el carbón encendido. Que Dios nos diga, pero yo te perdono. Que Dios nos diga, ok, eres perdonado. Tu misericordia está contigo. Eso entonces trae el corazón que... Gracias, Dios, gracias. Se fijan, la ley que nos acusa es la que nos lleva a la gracia, que es la misericordia divina, no en nosotros, sino en el sustituto que tenía Job. Job habla del mediador. Y sí, estaba ahí, pero Job se le había ido de la mente en su esfuerzo por defenderse. Y empujó mucho el caso. Podemos decir como Pablo en un momento determinado, oye, ¿sabes qué? En este asunto yo estoy limpio. Discúlpame, no. Mi conciencia está limpia en este asunto. Eso es válido. Tú sabes, pues conciencia. Pero Pablo decía, pero aún yo no juzgo con finalidad. El juicio final está en las manos ¿de quién? De Dios. Y Pablo entonces sabía que ese juicio final estaba asegurado en el veredicto de la justificación. Y por eso es que podía entonces entregarse, renovarse, salir una vez más, ¿verdad?, a servir al Señor. No juzguéis nada antes de tiempo. No quiere decir que no juzgamos el pecado. Le decimos al hermano, estás mal. Nos corregimos, disciplinamos, separamos a alguien de la mesa si es necesario, con mucha paciencia, encaminar allá como Pablo que no quería ir a los Corintios. Hoy en día hay hermanos que lo que tienen es un sable y un látigo en la mano. Enseguida, entra por el camino, dale, pam, pam, pam. Y Pablo decía, yo no quiero ir a ustedes, no quiero encontrarlos así. ¿Sabe Dios qué tiempo se demoró? Escribió una carta, escribió otra que se perdió. Ahí está esperando, porque quiero cuando vaya ya que ustedes estén listos, arrepentidos, para ir en unidad, en comunión, en un mismo sentido. Y finalmente se arrepintió el hombre, caramba. Hubo arrepentimiento y enseguida, porque otra cosa es, cuando alguien entonces está caído, etcétera. Bueno, espérate, ahora tienes que hacer un año de purgatorio. Ahora entonces viene el purgatorio cristiano. Siéntate por ahí atrás, ahora tú.
Y parece que le estaban haciendo eso a ese hombre en Corintios, ¿verdad? Y Pablo dice, no, por favor, no me le añadan más tristeza sobre tristeza, ya. Acójanlo, recíbanlo. Se arrepintió, reconoció su error, su pecado. Se volvió a Cristo. Es uno de ustedes. Pero ¿qué nos pasa? Queremos aplicar lo mismo que nosotros recibimos. Vamos a darle chance a que ¿qué? A que se muestre verdadero. Tenemos una obsesión con estas cosas, hermano. Y sin embargo, Cristo dijo, ¿qué Cristo dijo con respecto al trigo y la cizaña? ¿Quién quería matar a la cizaña y desarraigarla inmediatamente? Los discípulos. Los discípulos. Cuando nos volvemos religiosos, cuando nos llenamos de nosotros mismos, cuando estamos oyendo así a Dios, queremos enseguida ¿qué? Separar esto, limpiar. Esa es nuestra propia, eso hermano es un reflejo. Si hay una psicología cristiana en esto, es una ansiedad propia basada en mi propia vindicación sobre la base de mis obras. Porque no puedo tolerar una iglesia que luzca messy, que luzca sucia, la tengo que limpiar, la tengo que acotejar, la tengo que arreglar. No puedo tolerar esta relación aquí está en desarreglo y estoy trabajando con esto, estoy esperando este problema por acá, esta muchacha cayó, lo tengo en mente, tengo que salir, vamos a orar, vamos a esperar, vamos a ir dándole consejería. Para afuera de la mesa, enseguida échate a un lado. No, tú no puedes participar de la mesa. No, esto, aquello. ¿Se fijan, hermano? Son ansiedades de la carne y no respuestas del Espíritu. Estamos diciendo que, sí, hemos dicho al pecado, sí, a pecar. Vamos a hacer lo que nos dé la gana. Ahora en la gracia podemos hacer cualquier cosa. No, nunca hemos dicho eso. Ni no hemos vivido así. No hemos vivido así. Pero si hemos vivido confesando y muy a veces transparente en nuestras debilidades. ¿Y qué le pasa a la ansiedad de aquel que no tolera verme débil? No lo tolera, no puede tratar conmigo de esta manera porque le da un reflejo a él de que no valida su qué, su propia confianza en su carne. ¿Se fijan? Estos son los problemas pastorales que tienen que ver con la gracia de Dios, hermanos. Son problemas prácticos, ¿verdad? Y a Pablo, mira lo que le pasaba a Pablo. Romanos 3, versículo 7. No, versículo 6 no lo leímos, ok. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. ¿Cuál era mi mentira? No, yo no soy ese pecador que tú dices, Dios. No. Y Dios continúa mostrando nuestra maldad, nuestra miseria. No. Y nosotros defendiéndonos, escapándonos, ¿verdad? Librándonos, Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Que porque nosotros somos esos pecadores, Cristo Jesús fue necesario. Y la cruz fue la respuesta de Dios a nuestro problema y a nuestra mentira. Porque por la ley no vinimos a la verdad. La ley nos acusaba y nosotros seguimos mintiendo y mintiendo. Hasta que Cristo dice, enough. Voy a poner a alguien como el mentiroso por ti. Voy a mostrarte que eres mentiroso, pero te lo voy a mostrar en gracia. Mira, mentiroso. Mi gloria, que es la muerte de Cristo a favor del pecador, es para ti. Es a tu favor. Ya sal, ríndete, mira, ya yo lo maté a él. Mira mi bondad, mi benevolencia, mi misericordia para el mentiroso. Oh Dios, gracias. Te recibo como mi Salvador. Oh, me arrepiento, claro. Gracias. Gracias, oh Dios. ¿Se fijan, hermanos? Es la benevolencia de Dios la que nos lleva al arrepentimiento.
Pero el hombre natural no recibe esto. Porque dice Pablo ahora, mira lo que le acusaban a Pablo. Esto se lo acusaban a Pablo. Dice, versículo 8, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnian? Ay, qué bueno, porque ¿saben cuántas veces he pensado yo? ¿Será que esté mal? Porque me calumnian. Diciendo que no creemos en la santidad, que no enseñamos la obediencia, que somos liberales, que somos libertinaje, que no creemos en la ley, que creemos que la ley es mala, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo lo calumniaban también. Porque pensaban que él estaba dando libertinaje por la gracia. Mira lo que le decían. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¡Wow! Creían que Pablo decía, si hay alguien que yo creo que no pudiera ser confundido en lo que estaba diciendo, era Pablo. ¿Cómo es posible malinterpretar a Pablo? Bueno, sí, claro, si no entiendes la gracia lo vas a malinterpretar. Claro que sí. Hagamos mal, eso es lo que ese hombre está predicando un libertinaje. Hagamos males para que bienes vengan. ¿Por qué? Porque no separa el trigo de la cizaña. Porque no mata al pábilo humeante y a la caña quebrada. Hay un libro así de el gran puritano. Gosh, what's his name? I don't recall now. Bruce Reed, The Smoking Wax. No creo que no es Edward. No es Edward. Creo que es Richard Sibbs, si no me equivoco. Se llama The Bruce Reed. The Bruce Reed. La caña y el pábilo que ahumea. Eso es un dicho, ¿verdad?, del profeta. Que Dios no romperá, quebrará la caña que está quebrada. Usted ha visto una caña que está sostenida por un hilito ahí. O el pábilo humeante, ya se está acabando, está ahí, está apagando. Dios no viene a matar al pecador. Ciertamente a matarlo bajo la ley para que vea que hay vida en Cristo Jesús. ¿Verdad? Esto lo acusaban a Pablo, pero por la ley entonces viene el conocimiento de pecado. Romanos capítulo 5. ¿Pero qué es esto? Las 10 menos 10. Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Se fijan? La ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 7, ya lo hemos leído, ¿verdad? Versículo 7, yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque si tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Romanos 7, 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. No quiere decir que no haya pecado y que Dios no condene, sino que no lo vemos. Es como que cojamos una hoja que tenga manchitas que no veamos bien. No las vemos. Pero si cojo una lupa y la pego, wow, todas las manchas que hay ahí, o los pequeños huequitos, o las imperfecciones. La ley es esa lupa de Dios que se nos acerca. Y qué interesante, esto lo hemos enseñado muchas veces, lo seguimos repitiendo. El 10º mandamiento es esa lupa. Porque Pablo no conoció la ley y el pecado hasta que el 10º mandamiento no lo taladró. Pablo vivía del mandamiento a corregir y hacer. Y entonces decía que era ¿qué? Irreprensible bajo la ley, Filipenses capítulo 3. Pero cuando el 10º mandamiento lo taladró, se dio cuenta de que la ley no es solo no robarás, sino no desearás robar. No es solo no matarás, sino no desearás matar. No es solo no adulterarás, sino es no desearás adulterar. No es solo no vengarte, sino es no desearás vengarte. No es solo, ¿verdad?, no responder con una palabra inadecuada, sino no es no pensar la palabra inadecuada. No tener deseo de venganza.
No tener ninguna inclinación al mal en lo absoluto. El décimo, no codiciarás, no desearás el mal. No es solamente no hacerlo, sino es no desearlo. El deseo pecaminoso, el deseo desordenado, el deseo que es contrario a la ley de Dios, ¿se fijan? El deseo que es contrario a la ley de Dios es condenable. Porque cada vez que lo piense ya lo está pecando. Ciertamente. Eso es lo que dijo Jesús. Ajá, adelante. La palabra dice, no codiciarás. Claro. Claro que sí. Sí, pero como no lo vemos, nosotros no vemos, somos ciegos a la vida interior de pecado. Entonces, cuando usted me dice, pero es que tampoco puedes desear, codiciar. No. La codicia es pues yo se lo pongo de esta manera, ¿verdad? No adulterarás. Es el séptimo mandamiento. No desearás codiciar. No hay tal cosa como no desearás codiciar. Es decir, ahí ya llegó a la raíz. La raíz es la siguiente: el deseo desordenado. El pensamiento. El pensamiento va acompañado del deseo. El pensamiento es aún un paso adicional. O sea, que pensarlo aún es pecado. Pensarlo es pecado. Y ¿sabes por qué lo pensamos? ¿Por qué lo pensamos? Porque hay la palabra lo describe de esta manera: una pasión desordenada en nuestros miembros, una inclinación al mal, y de esa inclinación al mal, que la Biblia llama concupiscencia, salen los frutos o las obras del pecado. Son condenables las obras del pecado, como Santiago dice, pero no solamente son condenables las obras del pecado, sino es condenable la madre de los pecados, la concupiscencia, que es el hombre adámico, el hombre antiguo, que es una corrupción que vive dentro de nosotros. Yo una vez utilicé una ilustración que no sé si se acuerdan, ¿verdad? Que es como el alien ese que tenemos adentro. Alien, ¿te acuerdas de la película Alien? El alien, aquel bicho feo, aquel del espacio extraterrestre malo, que rompía el estómago y salía y se llenaba todo de bichos aquello, ¿verdad? Bueno, tenemos un alien adentro, o tenemos a un hombre antiguo en nuestros miembros. ¿Quién me librará de este alien?, decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo veo en mí una vez que la ley verdaderamente me noqueó. No dejo de verlo todos los días. En pensamiento, en intenciones, en inclinaciones. Lo veo y me doy cuenta que estoy perdido en mí mismo, en mi carne. Pero. Ya he sido librado. Porque he sido puesto en Cristo Jesús, unido a Él, justificado en Él. Y por eso puedo tener paz en medio de esa noche mala. Y por eso entonces salen los frutos. Cuando Dios te vuelve a decir: hijo, eres mío, me perteneces. Es decir, no te puedo ahora separar sobre la base de eso. No puedo decir ahora que tú no eres un hijo de Dios. No puedo ahora juzgarte, cortarte como ¿qué? Como, ¿cómo se dice? Como hierba mala. Como la cizaña, no puedo hacerlo. A veces estamos cortando a cañas humeantes, a pábilos humeantes y a cañas que están rotas, quebradas. Y la caña quebrada y el pábilo humeante puede lucir muy mal. Muy mal. Muy mal. ¿Sabe? Puede lucir como hemos lucido nosotros en algunos momentos de nuestra vida. O en esa discusión que tuvimos con mi esposo o mi esposa. Puede lucir como esas palabras que tuve con mi hijo, o con el compañero de trabajo, o con esa situación que viví en mi matrimonio. ¿Cómo luce, hermanos? O como ese egoísmo ni del cual me doy cuenta.
y manipulo a los demás y tengo a todo el mundo, ¿verdad?, haciendo porque soy el rey o la reina. Todo el mundo tiene que rendirme pleitesía. ¿De cuántas maneras luce, hermano? Como ese orgullo que es muy a veces insidioso, disfrazado de amor propio, de justicia propia. Eso puede lucir, pero hermanos, Necesita de Cristo. la ley de Dios entonces, la ley de Dios que hace, nos trae esa convicción y terminamos como en Primera de Juan, con este movimiento, en Primera de Juan que dice, terminamos ahí ya, hoy, si versículo 8 de Primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es esto? Bueno, pastor, hoy no, porque hoy yo no pequé. Pecamos todos los días. Todos los días pecamos. Pastor, ¿podré pasar un día sin pecar? Algunos dicen. Algunos dicen, pastor, tiene la desfachatez de decir que no peca. Que no pecan, caramba. Hoy no pequé. ¡Wow! Claro, al menos en ignorancia, ciertamente. Sabemos que algunos sí son cristianos, hermanos. Lo que pasa es que la mala doctrina los ha intoxicado, los tiene mareados. Se fijan, en algún momento el Señor, Dios mediante, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos en su palabra, no está en la cosa. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Una vez más, la ley. ¿Cuál es la voluntad de Dios para estos días? No peques. Eso lo afirmamos. Ahora, y si alguno hubiere pecado, pues enmiende su vida y deje de pecar. Falta. Hay un pasito intermedio. Un pequeño pasito nada más. Un pequeño pasito para la paz del pecador. Y si alguno ve, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y de ahí salimos a obedecer los mandamientos y amar. Como Juan continúa hablando y vuelve el ciclo de confesar nuestros pecados, de venir a Cristo y de salir a obedecer y amar. Paramos ahí, hermanos. Les doy las 7 de por qué la ley en la próxima reunión. ¿Alguna pregunta? Oramos. Oh Padre amante, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que nos hace ver nuestra miseria, nos lleva a Cristo y nos libera cada día para vivir en creciente gratitud, obediencia y santidad. Te necesitamos, Señor. Perdónanos. Padre, danos paz a nuestros corazones cargados y atribulados. Danos la paz de Cristo y del Evangelio. La necesitamos. Te necesitamos. Y continúa transformándonos a la imagen de ese Jesús por nosotros. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Oramos por aquellos, Padre, que o no están con nosotros o, Padre, hemos peleado, nos hemos disgustado. Oramos por aquellos en nuestras familias, en nuestros hogares o en círculos antiguos de iglesia. Aquellos que nos encontramos, Padre, ayúdanos para poder ser instrumentos de tu gracia. Perdónanos, porque muchas veces no lo somos. Ayúdanos a tratar otra vez mañana. Te necesitamos. Gracias por Jesús. Amén y amén.